Fight Club, el club de la lucha o la pelea es una película y novela que pueden o no cambiarte la vida, tu forma de ver el mundo, tanto para bien como para mal, y alterar nuestras nociones de la propia realidad. Explora los conceptos de la libertad, la esclavitud, la cordura, la amistad y nuestra propia sexualidad. Yo no lo digo por Brad Pitt. Recientemente he vuelto a leer la historia, instrucciones en los comentarios. Y para acompañar su lectura y demás vídeos, aquí presento 30 curiosidades de Fight Club. Tanto la novela como en la película. Los DVD y Blu-ray tenían varias bromas bastante ofensivas hacia los espectadores, realizadas como si el propio Tyler Durden hubiese escrito las mismas, haciendo gala del humor que la película realizaba en determinados momentos a lo largo del metraje, como las instrucciones de los aviones o los mensajes callejeros. Cuando los DVD se solían introducir en los reproductores, estos solían acompañar los menús con mensajes antipiratería o los logos de las mismas productoras a modo de cartelas estáticas antes de poder disfrutar de la película. Algunos DVD de El Club de la Lucha poseían cartelas antipiratería completamente manipuladas por Tyler Durden y sus mensajes anarquistas del proyecto Mayhem, en los que, dirigiéndose directamente al espectador, nos advierten de que perdemos el tiempo en nuestros trabajos o leyendo estas cartelas personalizadas. Estas cartelas además tienen la particularidad de que su duración es bastante corta, al menos en los DVD que poseo, y que nunca pude leer completamente en la época, pues no siempre era posible pausar ese momento para poder leerlos, quedando como flashes rápidos en los que uno a veces no siempre sabe lo que ha visto, pero lo ha visto. Sin embargo, yo os proporciono algunos de los mensajes de Tyler que podéis leer aquí mismo. Será mejor que pauséis para poder disfrutarlas. Las advertencias en los DVD, en algunas ocasiones, solían tener una reproducción preestablecida para las cartelas de los avisos legales, por lo que no siempre se podían adelantar o pausar, de ahí que no pudiera leerlos antes. La revista Empire publicó en el año 2008 una lista de los 100 mejores personajes de todos los tiempos, listando a Tyler Durden como el número 1 en ella. Recuerdo haber visto la lista en el año de su publicación, no preguntéis mi edad. Pero en la actualidad, el artículo ya no existe, siendo sustituida por artículos modernos listando al Joker en el número 1. En aquella época, el Joker ya era un personaje, pero creo recordar que The Dark Knight se acababa de estrenar, por lo que seguramente el personaje no había entrado totalmente en el ojo de los críticos de cine, que generalmente miraban con recelo el mundo de los superhéroes y las películas basadas en cómics, por lo que una actualización era y es recomendable. Por otro lado, y registrando la página de la revista, parece que este artículo fue sustituido por artículos similares pero con menor cantidad de personajes. Sin embargo, aquí dejo uno de los pocos remanentes que quedan, ya que la página /film relistó el artículo de la revista Empire sin alterar el orden de los personajes. Lo podéis ver a continuación. Link en la descripción. Una gran parte del arte de la película, así como la imagen de marca de la misma, que luego se extendió a otros puntos relacionados con ella, como la propia imagen del libro que tengo, pues la usa también, es un jabón en color rosa que hace referencia a la compañía jabonera de Paper Street, empresa que en el libro y la película funda el narrador junto a Tyler Durden para venderles el jabón a las mujeres ricas usando grasa humana proveniente de liposucciones. Esta imagen del jabón fue diseñada por la empresa de publicidad y relaciones públicas Wieden & Kennedy, bajo la supervisión de Fincher, que no quería que la publicidad y las imágenes promocionales de la película se centraran en Brad Pitt, algo que al final, hasta cierta forma, pasó igualmente, o solo en las peleas. A Fox, en su momento, no le gustaron las imágenes del jabón y las catalogó de broma pesada, aunque a día de hoy ya son míticos. Las características del jabón y dicha imagen de marca se pueden apreciar sobre todo en el color corporativo, por llamarlo de alguna manera, de la película, en la que los colores rosas y negros son los más representativos.
El mismo David Fincher ideó una campaña de marketing en la misma línea que la película, en la que realizó junto a Brad Pitt y Edward Norton anuncios de servicio público, en inglés PSA, Public Services Announcements, en los que los actores, mirando a cámara, realizaban anuncios en la línea de lo que sería la película. Estos no fueron lanzados de forma masiva, pues los ejecutivos de Fox creían que estos trailers realmente no vendían la película y al final formaron parte de la página web de la misma, que contribuyó a los inicios de Internet como marketing viral, o al menos su homólogo en la época. Posteriormente, la película fue objeto de una campaña de más de 20 millones de dólares donde las escenas de lucha de la película fueron el centro de atención, algo que a David Fincher no le sentó nada bien. De hecho, muchos anuncios de la época fueron emitidos durante las emisiones de los programas de lucha de la WWE, enfatizando en el público las imágenes de pelea, errando, quizá, ya que esto crea una imagen equivocada de la película que no es precisamente de acción o peleas realmente. La planificación de medios fue acertada, no así el horario ni el target. This is a non-smoking theater, so please, no smoking. For the enjoyment of others, please refrain from conversation during the feature presentation. At this time, please turn off all cell phones and pagers. And remember, no one has the right to touch you in your bathing suit area. Como curiosidad, la página fightclub.com ya no existe, dejando Fox que expirara la misma a pesar de lo mítica que llegó a ser en los primeros años de Internet. De hecho, Google nos recomienda la página flightclub.com, una empresa de venta de sneakers o zapatillas de básquetbol, poco relacionadas con la película o la novela, pero que se aprovecha de la confusión del nombre y hasta usa una fuente similar a la de Fight Club. Y no creo que sea casualidad. En la película hablan de una tienda de venta por catálogo inspirada en la tienda de muebles suecos IKEA llamado Furnic. Tanto en la novela como en la película la mencionan casi como un desternillante sustituto de la pornografía. Pero además hablan de la diseñadora de muebles Erika Pekari, que existe en la vida real y a través de internet se pueden encontrar y comprar el mobiliario diseñado por ella misma. Como anécdota, en su página web, ella misma menciona la película en un apartado especial tipo miscelánea, donde se pueden encontrar fotogramas de la película donde su nombre es mencionado, orgullosa de aparecer en ella de alguna forma. Si a mí me mencionaran en una película, yo también lo pondría. Además, en la novela, aparte de Erika Pekari, se menciona también al diseñador de elementos decorativos Tomás Jarila, otro que también ha tenido una larga tradición de trabajo junto a IKEA. En su página web podemos ver sus diseños, muy inspirados también en la cultura del oficinista, en mi opinión, sobre todo porque es material de hogar. Antes de la aparición de Tyler Durden formalmente en la película, es posible ver varias veces fotogramas de Tyler Durden de una forma subliminal. ¿Para qué necesitan mensajes subliminales? Es un ataque a 3 bandas: subliminal, liminal y superliminal. ¿Superliminal? Siendo cortado en diversas posturas y posiciones a lo largo de los primeros minutos de metraje e introducido en el universo del protagonista como si se le apareciera cual fantasma delante de sus ojos, mientras cae cada vez más en el insomnio y la locura. Esto aparece 4 veces a lo largo de los primeros minutos. Una vez junto al médico cuando el narrador quiere pastillas o algún tratamiento para el insomnio. Uy, se me ha pasado. Ahí. En otra ocasión, mientras casi echaba una cabezada en la fotocopiadora. Uno de los más divertidos es mientras aparece abrazando a uno de los enfermos de cáncer de próstata, como uno más del grupo. Y el último, mientras observa el vacío que deja Marra en la calle tras una de las sesiones de parasitosis. Es una forma genial y perturbadora de introducir a modo de un foreshadowing bastante escondido y siniestro. Una diferencia que podemos encontrar entre el libro y su adaptación son las reglas propias del mismo club.
En el libro se describen 8 reglas, se cantan casi siempre 7, pero en general se mencionan 6. Entre las críticas que se le hacen a Palahniuk es que las reglas no están del todo claras, centrándose solamente en la última y las 2 primeras, pero en general pasando un poco de las demás. En el libro principalmente se mencionan 6. No hablar del club de la lucha, que ningún miembro hable del club de la lucha. Si alguien grita basta o desfallece, se acaba la pelea. Un combate cada vez, 2 hombres por combate, nada de zapatos ni camisa. Los combates duran lo que haga falta. Y si esta noche es tu primera noche en el club, debes luchar. Las 2 primeras siempre las mencionan. Las 4 restantes se suelen mencionar a veces de forma desordenada, y la tercera y la última a veces ni las mencionan. En el capítulo 12 del libro, Bob no dice ninguna de ellas a pesar de que están descritas. Y en el capítulo 6, Tyler Durden menciona 7, saltándose la tercera regla de si alguien grita basta o desfallece, el combate se acaba, diciendo directamente que la última es la regla que acaba de mencionar, siendo la número 7. En la película no ocurre igual y las reglas las mencionan en el mismo orden que la primera vez que son mencionadas en el libro. No hablar del club, que nadie hable del club, si alguien grita basta, el combate se acaba, un combate cada vez, solo 2 luchadores, nada de zapatos ni camisas, los combates duran lo que haga falta y si esta es tu primera noche en el club, debes luchar. Es probable que Palahniuk tuviese claras las reglas, pero que el orden no importase, aparte de las 2 primeras que son las que han pasado a la posteridad mucho más que las demás. Brad Pitt y Edward Norton interpretaban en la película una divertida versión de la canción Venus, o pronunciado en inglés Venus, de Frankie Avalon en la película, en la que ambos tocaban la guitarra y cambiaban la palabra Venus por Pinas, en español pene, cuya pronunciación en inglés es similar en ambas palabras, cambiando únicamente la primera letra. Esta escena es usada como material promocional en internet y como contenido extra en algunas ediciones de DVD y Blu-ray. En internet he visto gente decir que una de las razones por las que esta escena fue eliminada se debió a que el propio Frankie Avalon se negó en rotundo a que su canción fuese parodiada así en la película, pero no estoy del todo seguro de que esa información sea fiable. Pero al menos es una posibilidad, aunque poco probable, pero anecdótica. A principios de 2022, la película se estrenó en China por primera vez a más de 23 años después de su estreno en Occidente. Sin embargo, hubo un gran revuelo ya que la plataforma Tencent Video, quienes la estrenaron en streaming, alteraron el final de la película al presentar uno en el que la acción terminaba cuando el protagonista se disparaba en la boca y una cartela nos informa de que la policía, gracias a su confesión, había conseguido atrapar a todos los implicados y desmantelado las bombas, encerrando al protagonista en una institución mental por al menos 10 años. Final que, aunque no seguía la línea de la película, se acercó bastante más al de la novela, algo que el mismo autor, Chuck Palahniuk, mencionó. Sin embargo, esto no duró mucho y unas semanas después, el final original fue devuelto, estrenándose por fin la película íntegra en el gigante asiático. Aunque no queda claro si la polla del final, que se despide de nosotros, haya sobrevivido a las tijeras chinas. Os dejo enlace a mi vídeo donde analizo esta curiosa historia del final cambiado en China. Hi, my name is Chuck Palahniuk, and I'm the author of Really Just Fight Club. Chuck Palahniuk realizó en el año 2015 un vídeo en el que, haciendo gala de su particular sentido del humor, presenta un libro para niños en el que literalmente readapta la novela Fight Club para un público infantil.
En el vídeo, a través de dibujos animados, nos presenta la misma historia, pero alterando el nombre como el club de los que hacen el tonto, o algo similar, más o menos. Sin embargo, a lo largo del vídeo, vemos cómo Palahniuk no puede contenerse y termina dejando un poco de lado su comedido comportamiento para niños y termina llenándolo todo de palabras malsonantes y un comportamiento mucho más agresivo. Todo esto es, por supuesto, una broma para internet realizada junto con la colaboración de la página Mashable Screening. Covered in blood, head to toe, and they all lived happily ever after, believe it or not. La página para adultos Suicide Girls realizó un homenaje a Fight Club, siguiendo la línea del contenido exclusivamente para mayores de edad de la página. No pienso poner fotogramas visibles del mismo, pero dentro de todo, entre la música y la forma de rodar, es un excelente homenaje al presentar un club de la lucha protagonizado exclusivamente por mujeres que, además, respetan las normas. Ya sabéis, sin camisa ni zapatos y esas cosas. No pienso poner ninguna imagen directa porque YouTube es prácticamente un canal cristiano y el vídeo tiene demasiada gente desnuda como para que lo baneen y... ¡Ah, mierda! Sin embargo, para aquellos mayores de edad que tengan curiosidad, pueden acercarse a Vimeo y echarle un ojo a este... precioso homenaje. Aunque echo en falta también algún hombre en pelotas. No pienso poner ningún link tampoco, así que si lo quieres ver, tendrás que buscarlo tú mismo. El realizador no fomenta ese tipo de conductas, así que si quieres verlo tendrás que hacerlo bajo tu propio ritmo. ¡Con que yendo cochinadas calenturientos! ¡Ya valieron madre! El guión de la película fue escrito por el guionista Jim Uhls, quien adaptó maravillosamente bien la novela, dejando sus puntos más importantes y la historia base en ella, cambiando ligeramente el final y sus consecuencias, pero manteniendo el estilo y la trama por encima de todo. Pero a lo largo de la producción se hicieron varios cambios y alteraciones en el guión, cambios que corrieron a cargo del guionista de la película Seven o Sleepy Hollow, entre otras, Andrew Kevin Walker, quien al final, por normativas de contrato en Hollywood, no pudo aparecer en los créditos como guionista o escritor, por lo que el propio David Fincher decidió homenajear de alguna manera a Andrew, llamando a los tres policías que atacan al protagonista cerca del final cuando confiesa sus crímenes como dicho guionista: Andrew, Kevin y Walker. Maravilloso homenaje. Esta fue la primera novela de Chuck Palahniuk, novela que escribió casi como una broma al editor después de varios rechazos. Utilizando el estilo de 8 puntos, describió una corta historia en la que un protagonista sin nombre hablaba de las 8 reglas de un club secreto llamado el Club de la Lucha. Este editor decidió ofrecer una cuantía ridícula a Palahniuk, alrededor de $5.000, con el fin de que éste la rechazara, pero Palahniuk decidió aceptarla y esta corta historia se convirtió en el capítulo 6 de la novela que llevaría el nombre de Fight Club, el Club de la Pelea o el Club de la Lucha, convirtiéndose el resto en historia. Las siguientes novelas del escritor como Superviviente, Monstruos Invisibles o Asfixia, adaptada a película en el año 2006, dirigida por Clark Gregg, Phil Coulson en Marvel, siguieron su sello particular en el que ese estilo de un narrador omnipotente y omnipresente, con una feroz labia, irónico, sagaz, muy sarcástico y provisto de muchísima mala leche, se repetiría en novelas posteriores, generando, entre otras reacciones, críticas sobre su estilo de escritura, pues muchas veces esos personajes hablaban y se expresaban igual, a pesar de proceder de entornos socioculturales diferentes. En defensa de Chuck, su estilo se depuraría con los años, pero para mí siempre será un referente de originalidad y genial prosa, con grandes influencias, por cierto, como de F. Scott Fitzgerald. De hecho, el mismo Palahniuk confesaba en el prefacio de la novela, posterior al estreno de la película, que realmente lo que había hecho fue adaptar a El Gran Gatsby. Los paralelos son muchos, si nos fijamos bien. Un personaje que conoce a otro, que es casi todo lo que él quiere ser, el bromance. Las referencias
los cumpleaños, una mujer que resulta en obsesión. El Gran Gatsby, por cierto, es una de mis novelas predilectas. Hablando de Palahniuk, posee un Twitter bastante activo en el que habla de la realidad actual, muy sarcástico él, como siempre, donde mismo se refirió a lo que China hizo con el final de su historia en la película. La novela fue asimismo criticada en su momento por ofrecer personajes y comportamientos claramente homosexuales, y además personajes cargados de una misoginia muy aparente, así como un retrato casi caricaturesco de los hombres y mujeres de la época, algo que es muy cierto. Sin embargo, creo que todos los personajes son eso, precisamente, una caricatura de lo que son hombres y mujeres, siendo parte del estilo de Palahniuk el ser crítico con la sociedad occidental y los comportamientos masculinos, y también los femeninos, creando una crítica social de la cultura y sociedad de finales del siglo XX, caricaturizándola, riéndose de la misma, riéndose de nosotros, mostrando personajes prejuiciosos y faltos de moral que prefieren un mundo de caos y odio al estilo de vida que conocen. Sin embargo, y a pesar de todo, una gran parte del final gira en torno a rechazar todos estos conceptos, el rechazo absoluto a Tyler, además del Club de la Lucha y el proyecto Mayhem, e intentar construir una relación real y humana con Marla, por encima de todo, demostrando que en realidad la misma historia no está de acuerdo con estos aspectos, las peleas, el anarquismo, la autodestrucción y las ideas neofascistas de control de masas, sino que también, al igual que todo lo demás, los critica. Palahniuk, además, no había salido del armario por la época, por lo que la homosexualidad velada, pero a la vez explícita de los protagonistas, además de sus comportamientos masculinos exagerados con respecto a lo que son y la violencia, parecían desarrollar más bien un eco de sus auténticos sentimientos que con los años maduraron, además de que muchos críticos de la novela fueron contingentes con los aspectos homoeróticos de la misma en la época, resaltándolos, difamándolos y criticándolos. Menos mal que esas críticas son olvidables. Una de las versiones españolas de la película en formato DVD contiene un error de imprenta en el que el nombre de Edward Norton está mal escrito, llamándole Edgar Norton en vez de Edward Norton. En ediciones posteriores y anteriores de la película, este error no existe, pero no deja de ser un genial error que todo coleccionista gusta de tener entre sus manos, pues le da a esta edición un amor único y diferente. Le envié por Twitter este error al mismísimo Edward Norton, pero a diferencia de Alec Neval Ali, no se dignó a contestarme. Sé que lo has visto, Ed, no me ignores, no me seas cabrón. David Fincher intentó cambiar el logo de Fox al principio de la película con alguna broma de Tyler Durden, algo que al final quedó fuera. De hecho, los planes de David Fincher era incluir un fotograma subliminal de Tyler Durden a lo largo del logotipo de la 20th Century Fox, pero el equipo legal de la compañía no se lo permitió. Fincher lo volvió a intentar con el logotipo de Regency Enterprises, que salía a continuación del de Fox. Pero el presidente de Regency, Amon Milchan, tampoco permitió una alteración en los logos de su compañía. So originally we tried to get, I think ILM did the new Fox logo. As I recall, it was actually being done when we were doing Alien 3, and we were trying to get the digital files of this so that we could put some subliminal Tylerisms into the Fox logo. Esta no fue la primera vez que Fincher alteró el logotipo de la Fox, pues en el año 1992, a lo largo del difícil rodaje de Alien 3, una de las contribuciones de Fincher fue, junto a la ayuda de Elliot Goldenthal, el alterar la fanfarria de la Fox, compuesta por Alfred Newman, extendiendo una de las notas antes del final. Esta alteración en la fanfarria sería incluida en uno de los primeros discos y luego las versiones domésticas de Predator o Depredador, siendo una de las primeras veces en que vimos un cruce entre Alien y Depredador en la gran pantalla gracias a David Fincher. La actriz y comediante Janeane Garofalo dijo en una entrevista a enero de 2020 que ella fue la principal candidata para interpretar el personaje de Marla Singer en la película.
que el mismo director, David Fincher en persona, la tenía fichada, diciéndole que si le gustaba el guión, el papel era suyo. Pero a las pocas semanas, esto ya no era una opción. La propia Garofalo, por lo visto, estaba dispuesta a luchar por el papel a como dé lugar y leer las líneas de diálogo y hacer pruebas con Edward Norton si era necesario, con el fin de hacerle cambiar de opinión. Pero su rechazo se debió principalmente a que Ed Norton no quería trabajar con ella sino con Courtney Love, novia de Norton en la época, algo a lo que Brad Pitt se negó, imagino que porque no quería ser la tercera rueda o un sujetavelas. Al final, el papel se lo llevó la maravillosa Helena Bonham Carter, prodigiosa actriz y que la misma Garofalo dice que es mucho mejor actriz de lo que ella sería jamás. One eternity later. Pero la cosa no termina ahí, pues posteriormente Edward Norton contestó que todo esto no era cierto, pues David Fincher controla todos los aspectos de la película hasta extremos enfermizos, por lo que hacer una sugerencia con respecto al reparto de actores era casi imposible. Según Norton, solo hizo una sugerencia con respecto a su personaje, pero el director lo rechazó en redondo. El mismo Edward Norton no sabía si tomarse en serio las palabras de Garofalo, ya que ella misma sentenció posteriormente que eran vecinos y él actuaba como si no la conociera, quedando sus palabras un poco a modo de broma. Sea cierto o no, a estas alturas es absolutamente difícil imaginar a una Marla Singer que no fuera interpretada por la genial Helena Bonham Carter. El éxito de la película provocó la aparición de auténticos clubes de la lucha. Esto fue tan así que incluso en los primeros años de Internet, estos fueron organizados en la red. Los clubes de las 4H, cuyo público principalmente es juvenil, recibieron redadas por organizar clubes de peleas. Por la misma época, los alumnos de la Universidad Mormona Brigham Young University realizaron clubes de pelea que posteriormente fueron denunciados y prohibidos, para luego los mismos alumnos manifestarse en favor de los clubes de lucha, aduciendo de que dentro de las leyes mormonas no existe ninguna tipificación que prohíba las organizaciones dentro de la iglesia en la que los miembros tuvieran el derecho a luchar entre ellos. Por cierto, y viendo el logotipo de la universidad, ahora me doy cuenta de que cuando estaba en el último año de universidad, conocí a una chica estadounidense que venía de esta universidad. Recuerdo el logo en su chaqueta. De haberlo sabido entonces, la hubiera retado un combate. El hijo del entonces gobernador de Utah, Mac Leavitt, a principios de la década del 2000, fue acusado de altercado y agresión al organizar su propio club de la lucha en una iglesia mormona. No estoy del todo seguro de por qué los mormones tienen particular predilección por los mamporros, las hostias y los golpes organizados en base a un club, pero tiene que haber más que algún simple paralelismo entre el pastor que cuida de su rebaño y Tyler Durden, aunque la novela no lo especifica del todo. ¡Ah, hola! ¡Vaya, mormones! Este es gracioso, porque la publicación The Onion descubrió a principios del siglo que un club de tejedoras, compuesto principalmente por señoras mayores, en el que supuestamente se dedicaban a tejer colchas, Kitling, organizaban secretamente en el sótano de una iglesia un club en el que tejer era lo de menos. O por lo visto lo hacían a puñetazo limpio. La publicación no deja del todo claro si se dedicaban a luchar realmente, pero las señoras tenían varias reglas en su club. La primera de ellas era bastante conocida por todos nosotros, fans de Fight Club. La primera regla del club de las tejedoras de colchas es que no se habla del club de las tejedoras de colchas. La publicación es bastante satírica y podría perfectamente tratarse de una broma. Además, las ínfulas Tyler-durdianas no quedan ahí, sino que la misma publicación avanza que el siguiente proyecto de las tejedoras es el Proyecto Comfort, en el que, de la misma forma que el Proyecto Mayhem, pronto planean ataques organizados a base de bordados y tejidos. No puedo dejar pasar tampoco que yo mismo estuve en un club de la lucha en mi escuela, a los 15 años. En los patios del recreo de nuestro instituto se podía oler el olor de la sangre y las pisadas de pies desnudos que magullan las caras de adolescentes cuyas hormonas tienen trabajo extra. Cada viernes a las 11, cuando sonaba la campana para el recreo, nos preparábamos para luchar. Nah, es broma.
pero realmente entre varios quedamos para darnos de golpes y porrazos inspirados por la película. Incluso algunas chicas se apuntaron, pero no deja de ser una tontería o una chiquillada en el que solamente rendimos homenaje a una gran película. Aclaración. Sea real o no, el autor de este vídeo no fomenta bajo ninguna circunstancia la creación y disfrute de un club de la lucha. De hecho, ninguna persona salió más que adolorida de nuestras sesiones de golpes durante los recreos. Podéis consultarlo con Kanka Musa, co-creador del club, aunque yo no os he dicho nada. La primera regla del club de la lucha es que no se habla del club de la lucha. En el año 2004, producido por Regency y gracias a Vivendi, fue lanzado el videojuego Fight Club para PlayStation 2 y Xbox, sin Edward Norton ni Brad Pitt, y contando únicamente con Holt McCallany y Meat Loaf, el primero como el mecánico y el segundo como el ya mítico Robert Paulson, o Bob, el grandullón, como de los pocos remanentes del reparto original de la película. El videojuego se centró principalmente en la lucha, siendo pobre en animaciones y movimientos, y lo que podría haber sido un buen juego de peleas más realistas, por así decirlo, en la que el centro hubiese sido las peleas callejeras o de sótano como las de la película, se quedaron en un pobre intento de comercializar y explotar la licencia después de que la película comenzó a ser bastante conocida y de culto. Con su propio motor gráfico, el juego recreó varias escenas de la película al mismo tiempo que usaba la banda sonora compuesta por los Dust Brothers, además de la fuente original de la película para todos los textos. Pero lo más curioso es el hecho de que Joshua Leonard, actor conocido por el proyecto de la Bruja de Blair o Madhouse, interpretó la voz de Tyler Durden y la actriz de voz Nika Futterman interpretó a Marla Singer. Algo difícil de tragar, como he dicho anteriormente, pues Pete y Bonham Carter hicieron un trabajo excelente interpretando a sus respectivos personajes, e imaginar a otros es bastante extraño. Vender el videojuego con Norton y Pete habría sido genial. El mismo juego posee un modo historia, en el que más o menos sigue la trama de la película pero con ligeras variaciones. El final es bastante similar, pero hace que el narrador siga el plan de Tyler, alejándose ligeramente de lo que el propio narrador quiere hacer realmente. Aunque hasta cierto punto sí que lo sigue. No sé, demasiado metalenguaje y solo entendible para alguien que vio la película y leyó el libro. Por cierto, el actor de voz que interpreta al narrador, Dave Wittenberg, imita a Edward Norton muy bien. Recuerdo que yo quería jugar a este juego, pero después de ver este mismo tráiler se me quitaron las ganas. Pero aún recuerdo que en una tienda de productos de segunda mano cerca de mi casa, cuando aún iba a clases, solía ver en la ventana una copia del juego. Bonita época. Además de que fue en la época cuando vi la película por primera vez. Por cierto, una curiosidad adicional. No fue el único videojuego que adaptó la película. En el año 2005 salió exclusivamente para los teléfonos móviles de la época un videojuego centrado en la lucha basado en la película, y nos presentaba un más que sencillo juego de lucha, aunque con los gráficos de la época y sin la banda sonora o actores, pero conservando algunas licencias como los sets o la fuente. Vemos la taberna de Louis, que es un bonito detalle. David Fincher lo llevaba haciendo desde su época de director de anuncios en publicidad, pero en esta película lo explotó a grandes niveles. Gran fan de los efectos especiales digitales y también prácticos, fue uno de los grandes pioneros en el uso de efectos digitales por ordenador, así como la inclusión de los mismos en una película que poco o nada tiene que ver con los mismos, salvo por el final. A lo largo del metraje, Fincher usa los efectos digitales para varias escenas en las que es posible mover la cámara fantasmagóricamente alrededor de personajes o elementos, lo cual ayuda a la hora de contar la historia, pues estos están al servicio de la misma. Y esa fue otra de las cosas que Fincher fue pionero. A día de hoy, estamos más que acostumbrados al uso y sobreuso, principalmente, de los efectos digitales en las películas, incluso cuando estas parecen no requerir de intervenciones digitales. Y no siempre fue así. Hasta finales del 2000, el uso de efectos digitales o visuales quedaba principalmente relegado a películas que lo necesitaban de verdad o películas de género, como el terror o la ciencia ficción, y no a otras historias más intimistas o más tranquilas. En eso Fincher fue un pionero.
Pero esta película u otras como Forrest Gump demostraron que los efectos especiales pueden estar al completo servicio de la historia y no ser parte del reclamo, sino una ayuda a la hora de narrar y contar. Esto es probablemente más notorio en momentos como la introducción, desde las neuronas hasta el arma de Tyler, el pingüino que es el animal guía del narrador durante las sesiones de Arriba y Más Allá, Brad y Elena manteniendo relaciones sexuales, la papelera de basura llena de marcas importantes en la oficina del narrador, el disparo en la boca de Edward Norton o los edificios explotando en la escena del final. Todos ellos tan necesarios como importantes en la narrativa son completamente digitales. Para el año 2015, a casi 20 años de la publicación de la novela original, convencido por otros autores, Chuck Palahniuk desarrolló una secuela en forma de cómic que fue publicado mensualmente, en la que, junto a varios dibujantes, realizaron la secuela oficial de Fight Club, titulada literalmente Fight Club 2. Ambientada 10 años después del final de la novela original, la trama sigue al protagonista, bautizado ahora como Sebastian, un seudónimo, aparentemente, mantiene una monótona pero disfuncional relación con Marla Singer mientras Tyler Durden lentamente regresa de la supuesta muerte, con el fin de traer de vuelta el caos. Tengo que reconocer que leí el primer volumen un tiempo después de su salida, pero tengo que decir al respecto que la secuela no me siguió llamando la atención. La primera vez que leí la novela lo hice casi esperando esta secuela, pero a medida que se publicó perdí el interés. Principalmente porque la novela original y la película me gustan tanto que a día de hoy tengo la sensación de que serán decepcionantes para mí. Todo esto motivado precisamente por las pésimas críticas que recibió el cómic tras su publicación, lo que por cierto no ha detenido a Palahniuk, pues en 2019 publicaría una segunda secuela titulada Fight Club 3, llevando la historia más allá y con aparentemente buenas ideas, pero a día de hoy sigo sin tener demasiado interés. ¿Es cosa mía? ¿Alguien más lo ha leído? ¿Debería hacerlo? Dame algún consejo si lo ha leído alguien. La banda de nu metal liderada por Fred Durst, Limp Bizkit, cuya época de mayor popularidad coincide con el estreno de la película, desarrolló cierta obsesión con esta misma, al punto de incluirla, por ejemplo, en la letra de Living It Up, en una de sus estrofas. Asimismo, el cantante de la banda, Fred Durst, fue incluido en la versión del videojuego de la película como uno de los personajes jugables. Imagino que como fan de la historia y la película. De hecho, uno de los trailers del videojuego fue realizado junto a una canción de la banda Limp Bizkit. De la misma forma, durante la época, la página web de la banda poseía un banner en el que se podía leer la frase: "El Dr. Tyler Durden recomienda una saludable dosis de Limp Bizkit". Aunque esto no he podido corroborarlo del todo, ya que esto pasó hace más de 20 años, y que la página web de Limp Bizkit, por cierto, está... Al mismo tiempo que la popularidad de la banda ha ido en decadencia desde el año 2003. Así que solo podemos confiar en la palabra de Palahniuk, que es quien nos lo cuenta en el prefacio de su libro. Al igual que otras películas como The Thing, Fight Club no fue un éxito de taquilla. Recuperó $37 millones ante un presupuesto de 63. Si bien no fue un fracaso, su valor más apreciado fue el técnico, siendo controvertidos los debates en torno a la violencia y los temas como la autodestrucción o el terrorismo que la película trata. Tras los lanzamientos de la película en formatos caseros, se convirtió en una película de culto, siendo más que indiscutible su calidad e importancia, entrando muchas veces en las listas de mejores películas, así como ser una película capital de la filmografía, además de una de las más importantes de los últimos años del siglo XX. Asimismo, la película llegó a convertirse en un gran estreno en televisiones locales, formando así parte del cine en casa ofrecido por determinadas cadenas de televisión. De hecho, así fue como vi esta película por primera vez. En el año 2005, el canal Telecinco en España ofreció un ciclo de Brad Pitt, en el que repasaron algunos estrenos recientes del actor como 12 monos, Snatch, y estrenaron por primera vez en televisión algunas de sus películas como 7 años en el Tíbet, pero el plato fuerte fue Fight Club, el club de la lucha.
Aún recuerdo cómo anunciaban la película centrándose en las peleas, y así fue como vi esa película, esperando una secuela de Snatch, centrada en las peleas de Brad Pitt. Pero muy por el contrario, me encontré con una película que me pilló tan por sorpresa que a día de hoy sigo intentando procesarla. Ese momento al final en el que el narrador nos dice que hemos perdido presión en cabina. Así me sentí al ver el final por primera vez. Se llama Cambio de proyector. La película sigue rodando y nadie del público se ha enterado de nada. Tenía 14 años y después de ver la película, al día siguiente lo hablé con Kankamusa. Él no la había visto, pero se la recomendé y la vio esa misma semana. Me gustó tanto que esa misma tarde me acerqué al videoclub, era otra época completamente diferente, y alquilé una copia en DVD solo para poder verla otra vez, y pronto me la compraría. Por lo tanto, aunque en su estreno fue un fracaso de taquilla, el paso del tiempo ha demostrado que la película es más que un éxito, siendo, en realidad, su recaudación mundial superior a los 100 millones de dólares, por lo que realmente es un fracaso relativo, obviamente esperando un éxito aún más que arrollador. Pero estoy convencido de que las ventas a televisiones locales y los DVD y Blu-ray a lo largo de las últimas 2 décadas han demostrado que la película es más que un fracaso, o un simple éxito de taquilla, ya que su entrada en la cultura popular es mucho más que evidente. Las marcas de moda Gucci o Versace a finales del 99 y comienzos del 2000 inspiraron sus líneas de moda en la película, principalmente en el estilo de Brad Pitt como su personaje Tyler Durden, con zapatos de vestir, camisas de cuellos anchos y chaquetas de cuero rojo. Además de que muchos de sus modelos masculinos circularon por la pasarela con maquillaje que recordaba a los moretones en el rostro y ojos morados por peleas, llamando la atención sobre los desfiles en esos años. Me ha sido imposible encontrar fotos oficiales de la época, pero os dejo un enlace y captura de un artículo del New York Post en el que se habla de estos momentos en la historia de la moda. Asimismo, es menester decir que Fight Club ha sido inspiración para la moda desde que salió la película, en la que otras marcas como Givenchy o Sindro han adoptado estos estilos visuales en sus líneas de ropa masculina. Estas influencias se ven no solo en la ropa, sino también en el hecho de sacar modelos que parecen interpretar personajes de la película, o al menos a personas que han participado en peleas y que no parecen tener reparos en mostrar sus cicatrices. La marca de moda taiwanesa Sindro haría lo mismo en el año 2019, sacando una línea inspirada en la película, siendo la más reciente en sacar un estilo similar y completamente inspirado en ella, incluso usando jabones rosas como parte de la influencia visual de la marca, a 20 años del estreno de la película, pagando un homenaje directo en el aniversario de la película. Durante la época, la popularidad de la película fue tan permeable que casi por osmosis nos encontramos con parodias y referencias a lo largo de diversos shows televisivos. Una muestra sería el genial sketch de Mad TV, en el que, parodiando a los actores y personajes, se nos presenta el Club de la Lucha como niñas pequeñas, en el que, haciendo alusión al falso mito de que las niñas, y niños también, no os creáis, suelen pelear de una forma muy concreta, lanzando los brazos al aire y sin criterio, y casi con los ojos cerrados, los personajes pelean de esa manera. Es muy divertido teniendo en cuenta la forma en la que está rodado y narrado, haciendo contraste con la absurda forma de pelear de los personajes. Por otro lado, el show Saturday Night Live realizó también una parodia de la película en la que la presentadora invitada fue Jennifer Aniston y que terminaría peleando a golpes con parte del staff de actores del programa, haciendo una referencia casi literal de la película. Lo absurdo es ver a Jennifer Aniston haciendo eso, principalmente al recordar que por la época estaba en su peak de popularidad con Friends, y en el que su personaje Rachel Green era cualquier cosa menos una mujer que se introduciría en un club de la lucha. De hecho, le pega más a Chandler como un oficinista frustrado. Recuerdo también un genial chiste haciendo referencia a Fight Club en la legendaria serie 30 Rock o Rockefeller Plaza, en el que el personaje de Tina Fey, Liz Lemon, se hace muy buena amiga de un grupo de mujeres bastante ociosas.
que prefieren la vida de consumo y relajación, siendo más que una tapadera en la que cada fin de semana se desahogan a base de puñetazos y patadas, intentando unir a Liz en el proceso. Aunque creo que el chiste más divertido sobre Fight Club está en Los Simpson, en la temporada 24, llamado genialmente Pulpit Friction. En él encontramos un reverendo sustituto de Lovejoy que usaba una demagogia moderna para captar mejor a los feligreses, haciendo continuamente referencias a la cultura popular, Facebook o Twitter, siendo el momento más divertido cerca del final del episodio cuando, en un momento de confusión mental y desesperación, este reverendo comienza a soltar palabras y nombres al azar con el fin de captar al rebaño, pero una de sus alusiones es directamente Fight Club. El hecho de que el actor Edward Norton ponga voz al personaje y sea quien dice la frase lo hace aún más gracioso. Pero no es el único, ya que en la temporada anterior encontramos a Chalmers en una referencia genial, pues, haciendo alusión al Club de los 5 de Breakfast Clubs, Chalmers se equivoca y no es ese club, sino que son literalmente Fight Club. Siempre hay momentos mágicos, sea la temporada que sea. Me aburro. La cantante Madison Beer lanzó en el año 2007 su primer disco llamado As She Please, en el que se incluye la canción Tyler Durden. La canción, al igual que el disco, poseen una fuerte inspiración con la película de Fincher y la novela de Palahniuk. Varias frases de la canción están sacadas directamente de la novela y la película, así como una referencia a la naturaleza imaginaria del personaje de Tyler Durden cuando la canción dice que está enamorada de Tyler Durden, porque es un personaje ficticio. No solo aludiendo al hecho de que sea un personaje de ficción de una historia inventada por Palahniuk, sino que dentro de la propia historia, el personaje de Tyler tampoco es real, sino una extensión de la mente del personaje del narrador. O frases como "esta es tu vida y se está acabando" están tomadas directamente de la película. Es más, a lo largo de la producción del disco y su lanzamiento, la cantante utilizó la plataforma de Instagram y Twitter para publicar diversas imágenes de la película como método de relacionar su disco con la película. Según los comentarios del DVD, en el que participan los 3 actores principales y el director, Helena Bonham Carter confiesa que su elaboración del personaje de Marla Singer se debe a una inspiración directa en el director David Fincher, pues, según ella, en las sesiones de ensayo y antes de comenzar el rodaje, Fincher solía comportarse de una forma errática y distante, totalmente inspirado por el personaje de Marla y su visión del personaje, algo que a Helena le pareció perfecto, pues el hecho de que Fincher se creyera Marla Singer la inspiró a imitar la visión del personaje que tenía el director en la creación personal del personaje mismo a la hora de interpretarlo por ella. Es por eso que cuando vemos el personaje de Marla en la película, no solo vemos a una genial actriz haciendo un gran personaje, sino que al mismo tiempo vemos cómo el mismo director se imaginó y creó el personaje en su cabeza. En el año 2006 se estrenó la película india Fight Club, dirigida por Vikram Chopra, cuya trama gira en torno a un grupo de hombres que organiza una sociedad de lucha llamada exactamente igual, Fight Club. A lo largo de su trama, terminan interactuando personas cuyos rencores vienen desde la infancia y su época escolar y que, puedo suponer, se resolverán a puñetazo limpio. Si bien la película no es una adaptación de la novela de Chuck Palahniuk, esta posee ciertos paralelismos con la película de David Fincher a lo largo de la misma, además de los más característicos como el uso de una fuente similar y el título. Sin embargo, no se trata de una adaptación al indie ni nada por el estilo de la película, solamente una historia sobre peleas que aprovecha la marca de Fight Club en su campaña de marketing, principalmente. Solo en la película podemos encontrar montones de detalles que demuestran la grandeza de Fincher como director. Ya he hablado al principio de los fotogramas subliminales, pero eso es solo la punta. El café que se está sirviendo Marla se desborda cuando habla con Edward Norton, demostrando su completa desconexión con el mundo que la rodea, aparte de fumar cigarrillos de forma compulsiva. Al mismo tiempo que uno de los integrantes del grupo acecha a Marla Singer de forma lasciva, y cuando Norton aparece comienza su retirada.
Cuando Marla sube el autobús por orden de Tyler para escapar del ataque a los edificios, podemos ver durante un momento cómo los monos espaciales ya estaban en el autobús esperando a Marla y llevarla posteriormente ante la presencia del narrador en la última escena. Uno de los edificios que explota en la escena final es propiedad de la Fox, conocido principalmente como el Nakatomi Plaza en la película Die Hard. Antes de que Marla se suba al bus en la escena anterior, vemos un cine que proyecta algunas películas de Brad Pitt en la época. Algunos de los nombres que el narrador usa en sus sesiones de los grupos de ayuda son referencia a personajes de películas de Robert De Niro dirigidas por Martin Scorsese. Travis es una referencia a Travis Bickle de Taxi Driver. Rupert, en referencia a Rupert Pumpkin de El Rey de la Comedia, además de Cornelius, en referencia a El Planeta de los Simios. La polla del final que se despide de nosotros es la misma que vemos que Tyler encaja en la película que está proyectando en el cine. Vemos a Brad Pitt como uno de los miembros del staff del hotel en el anuncio que ve Ed Norton durante su estancia en el Hotel Pressman. La marca Pepsi se ve a lo largo de la película. De hecho, creo que la empresa se llegó a quejar de lo oscura que se veía la marca a lo largo de la película. Cuando el seminarista y el mecánico comienzan su pequeña rencilla en público, vemos cómo la cámara tiembla ligeramente. Esto se debe a que el operario de cámara no pudo contener la risa mientras filmaban esta escena. En otra de esas mismas peleas en la calle, vemos como una de las pobres víctimas pierde su zapato lanzándolo al aire. Según Palahniuk, una de las inspiraciones para la escritura de la historia fue una pelea en la que participó durante un fin de semana en un camping. Sus vecinos de tienda de campaña tenían la música bastante alta y tras su queja comenzaron una pelea que acabó a puñetazos, dejándole marcas en la cara. Por la época trabajaba de oficinista y el lunes que volvió a su trabajo se percató de algo que sería vital en la inspiración de la historia. Ninguno de sus compañeros de trabajo le preguntó por las marcas en su cara. Ninguna de las frases típicas tipo ¿qué tal tu fin de semana? O preguntarle directamente por lo que le había pasado. Ningún comentario siquiera. Palahniuk comenzó a pensar sobre ello y se dio cuenta de que una razón era la falta de empatía imperante entre los trabajadores de la empresa y presumiblemente de la sociedad del momento. Hacer este tipo de cuestiones sobre el aspecto o situación de alguna persona implicaba una interacción social entre personas que muchas preferían evitar. El hecho de preguntarle a alguien sobre lo que le había podido pasar llevaba a un grado de intercambio personal e interacción que no solo querían evitar sus compañeros, sino que tampoco sentían interés alguno en conseguir semejante conexión. Fue esa carencia de emotividad social y falta de compañerismo también la que desencadenó en la mente de Palahniuk el germen de la creación de El Club de la Lucha, una sociedad en la que no existe el compañerismo real, solo somos compañeros de trabajo y nada más. Aunque te vea fuera del trabajo, no eres alguien que realmente me importe o quiera conocer. La apatía imperante de una sociedad compleja es lo que refleja el narrador en su trabajo y lo que termina erosionando en la creación del Club de la Lucha. Toda una generación, la generación X, hablaba de eso. Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, todos hablaban de lo mismo, la inconformidad social en la que somos literalmente monos espaciales sin sentimientos que conviven entre ellos por mera casualidad. No es de extrañar que al final, casi por sublimación, casi incluso por generación espontánea, terminan por aparecer clubes de interacción física. Ya no solo hablo de los clubes de la lucha ficticios, sino todos esos grupos de los que habla y acude el narrador en la historia. Grupos de autoayuda que sirven casi de excusa para buscar un tipo de contacto entre desconocidos que terminan la misma noche en la que empiezan. Como amantes pasajeros que conoces en una disco o un bar, como los mismos condones a los que se refiere Marla. A eso tenemos que sumarle la estandarización de las enfermedades mentales a finales de los años 70, que en otra época fueron de mayor preocupación, el TDA o TDAH. Pasaron a ser tan comunes que toda una sociedad convive con ciertos trastornos mentales cuyo único tratamiento fue el psicofarmacológico. Y no estoy en contra de la psicofarmacología, pero cuando se trata de niños, pues la cosa cambia.
Esos niños crecieron y se convirtieron en los monos espaciales que llenan cada página de la novela y cada fotograma de la película. Generaciones posteriores han conocido otro tipo de mundo, pero no sé si mejor. Eso ya lo dejo a libre interpretación. Obviamente, todo esto es ficción. Digo, la película y la novela, no lo que acabo de decir. Pero está basado en una falta de interactividad real propia del final de la década, propia de los salaryman y oficinistas mal llamados yuppies en la época, en la que por necesidad terminas esclavizado en un trabajo que no te gusta y que puedes hasta odiar, pero es casi la única forma existente de ganarte la vida, y en la que nadie quiere ni desea mantener un estrecho vínculo porque al final, de la misma forma que decía Chandler en la primera temporada de Friends, se suponía que era un trabajo temporal, pero al final estabas así para siempre. Esa realidad es la que inspiró muchas películas como Trabajo Basura u Office Space, en el que vemos cómo la apática cultura de la oficina ya se había apoderado de varios estratos sociales de la época, y por supuesto Fight Club. Otros productos como The Office vendrían posteriormente, pero inspirados en los mismos problemas. No preguntas nada, no te preocupa nadie, tu jefe es un desconocido que te da órdenes y la empresa un yugo esclavizador dueña de tu alma que crea monos espaciales en cubículos de oficina creados por Robert Probst. Cobras el salario mínimo y no hay posibilidad de escapar, solamente los amigos imaginarios son el bálsamo que lubrican la salida de los sentimientos de odio que se acumulan, acumulan y acumulan. Por suerte, algunos salieron de ese mundo. Chuck Palahniuk lo consiguió y gracias a él tenemos esta historia genial que seguirá siendo muy importante para mí y para otros. Te queremos, Chuck, no te olvidaremos y seguiremos rumiando tu historia hasta el fin de los días. La primera regla de mi canal es darle a like. La segunda regla de mi canal es ser Patreon y todas esas chorradas. Y si algunos de vosotros organizasteis vuestros propios clubes de peleas alguna vez, dejádmelo en la caja de comentarios. Y si esta es vuestra primera vez en mi canal, tenéis que suscribiros y comentar. Sois la mierda cantante y danzante que mantiene este canal vivo. Saludos.